Somos el equipo 6, estamos conformados por Sandra Morales, Isabel Arriaga, Oscar Morales, Karen Benítez y Fernando y Alan Vilchis. En la parte de la introducción vamos a ver lo que es Tradicionalmente se consideran dos tipos de auditoría, las internas y las externas. En la auditoría interna la desarrollan personas que pueden o no depender de la entidad. En la auditoría externa o auditoría independiente la efectúan profesionistas que no dependen de la empresa ni económicamente ni debajo de cualquier otro concepto. Existen distintos tipos de auditoría, entre ellas están la auditoría administrativa, auditoría operacional, auditoría contable y auditoría informática. Se clasifican debido a su naturaleza, propósito, objetivo, alcance, fundamento, metodología, aplicación, proyección e informe. Bueno, en la parte de la auditoría en informática se refiere a la revisión práctica que se realiza sobre los recursos informáticos con que cuenta una entidad con el fin de emitir un informe o dictamen sobre la situación en que se desarrollan y se utilizan esos recursos. La auditoría en informática es la verificación de los controles en las siguientes tres áreas de la organización: aplicaciones, lo que es programas de producción, el desarrollo de sistemas y en la instalación de centros de proceso. La importancia en la auditoría de la informática es la parte de las organizaciones para que se optimicen los recursos con que cuentan y por lo que respecta a la tecnología en informática, mediante software, hardware, sistemas de información, investigación tecnológica, redes locales, bases de datos, ingeniería de software, telecomunicaciones y otras por el estilo. Representa una herramienta estratégica con que conlleva la rentabilidad y la ventaja competitiva. En el ámbito de los sistemas de información y tecnología, de alto porcentaje de las empresas tienen problema en el manejo y control tanto de los datos como de los elementos que almacena, procesa y se distribuye. Y por lo tanto, en la parte del propósito de la auditoría en informática es verificar que los recursos tales como la información, la energía, el dinero, el equipo, el personal, programas de cómputo y materiales son adecuadamente coordinados y vigilados por la gerencia o por quien ellos los dirigen. Evaluación del personal involucrado. La finalidad del auditor es evaluar y dar seguimiento oportuno al conjunto de proyectos de auditoría en informática que serán ejecutados en un plazo determinado con el fin de apoyar las estrategias del negocio, considerando los diversos factores internos y externos que se relacionan con la organización. Cada uno de estos proyectos deberá estar enmarcado en los límites definidos para la función, esto es, debe de enfocarse al control, seguridad y auditoría de diferentes elementos que mantengan el contacto directo o indirecto con la tecnología informática. Los auditores en informática dirigirán la participación directa y entusiasta del personal de informática y de los usuarios involucrados durante la auditoría. El responsable de la función en auditoría en informática, externo o interno, que revise las diferentes áreas de informática se debe coordinar con el responsable de la auditoría tradicional, de alta dirección y con el responsable de la informática mediante reuniones formales y periódicas con objeto de lograr objetivos comunes para el bien del negocio. Las funciones de análisis y revisión que el auditor de informática realiza pueden chocar a veces con la psicología del auditado, ya que el informático tiene la necesidad de realizar sus tareas con racionalidad y eficiencia. La reticencia del auditado es comprensible y en ocasiones es fundamentada. El nivel técnico del auditor es a veces insuficiente, dada la gran complejidad de los sistemas, aunados a un plazo demasiado breve en los que se suele disponer para que se realice la tarea. Etapas de la auditoría de personal. Obtención de los datos e informes. Los dos principales aspectos previos de esta auditoría son el diseño de formas y cuestionarios apropiados que nos hagan más fácil la investigación, la recolección y la precisión de los datos, el adiestramiento de las personas que habrá de recoger estos datos, ya que el aspecto humano y aún el administrativo en general escapa muchas veces a toda mediación. En ocasiones tendremos que contentarnos con una determinación de tipo descriptivo o cualitativo.
La parte más importante de la auditoría se centra en el análisis de los datos recabados, el señalamiento de las faltas encontradas sobre el cumplimiento de los programas y presupuestos en materia de lo personal, la investigación de sus causas, la determinación de si los programas y procedimientos pueden mejorarse, ya sea para obtención de las políticas fijadas, para la modificación, supresión, adición o cambio de otros objetivos y políticas, a la luz de las nuevas necesidades surgidas, las nuevas técnicas que vayan apareciendo, etc. El informe de la auditoría es el resultado final y debe de contener los siguientes puntos para lograr que sea preciso, técnico y conciso. La indicación de aquellas fallas a los programas y procedimientos que se hayan encontrado con la indicación de los daños que se estima han causado o podrían causar. La adecuación o inadecuación de los programas en función con los objetivos y políticas señaladas en materia de lo personal. La recomendación en los casos que convenga elevar, reducir o modificar, cambiar o suprimir determinados objetivos y políticas por considerarse inalcanzable, inadecuados, obsoletos, etc., indicando la razón y demostrando objetivamente lo que fundamente lo anterior, la información que no pudo auditarse y las razones que lo impidieron, las opiniones del grupo de personas elegidas y entrevistas, ya que éstas determinan el grado de cumplimiento de la estructura organizacional administrativa, el grado de cumplimiento de las políticas y los procesos administrativos, la satisfacción o insatisfacción, la capacitación y las observaciones generales. Una vez elaborada la planeación de auditoría, la cual servirá como plan maestro de tiempos, costos y prioridades, y como medio de control de la auditoría, se deberá empezar la recolección de la información. Se procederá a efectuar la revisión sistematizada del área a través de la observación y entrevistas de fondo en cuanto a estructura orgánica. La estructura orgánica se refiere al esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad de arriba hacia abajo. Bueno, en este punto tomaremos en cuenta estructura orgánica, jerarquías, funciones y objetivos. B. Se deberá revisar la situación de los recursos humanos. Aquí nuestra pregunta apunta a que se puede indagar y revisar si el personal con el que se cuenta para trabajar efectiviza los objetivos presupuestados. Inciso C. Entrevistas con el personal de procesos electrónicos. Aquí se deberá entrevistar a la jefatura, al análisis, a los programadores, a los responsables de Internet e intranet, operadores, responsables de bases de datos, personal de comunicaciones y redes, responsable de redes locales y nacionales, personal administrativo, responsable de área de usuarios, etc. En el inciso D se deberá conocer la situación presupuestal y financiera. Esto es con el fin de medir los resultados de la gestión presupuestaria y financiera y la posibilidad de aplicar las medidas correctivas que permitan alcanzar las metas establecidas. Aquí debemos de checar el presupuesto, los recursos financieros, recursos materiales, mobiliario de equipo y los costos. En el inciso D será un levantamiento del censo de recursos humanos y análisis de situación. Esto quiere decir que debemos de checar el número de personas y distribución por áreas, denominación de puestos y personal de confianza y base, salario y conformación del mismo, movimientos salariales, capacitación, conocimientos, escolaridad, experiencia profesional, antigüedad, historial de trabajo, índice de rotación de personal, entre otras. Por último, el inciso F se debe revisar el grado de cumplimiento de los documentos administrativos, los cuales son normas y políticas, planes de trabajo, controles, estándares, procedimientos, etc. Bueno, en esta fase se obtendrá toda la información pertinente sobre el caso estudiado, pudiendo recurrir a herramientas como entrevistas, encuestas, observación, etc., dependiendo del tipo de información que se necesite. Bueno, yo voy a mencionar las características de información recopilada. Bueno, primero que nada, la evidencia de auditoría de la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales sustenta su punto de vista, su opinión. Es importante recordar que el resultado de un proceso de un auditor conlleva a asumir una serie de responsabilidades. Por sí solo proporciona o debilita la imagen de la organización frente a los resultados obtenidos y son la calidad y la suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable del grupo auditor. Bueno, para que esta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es decir,
con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costos de la evidencia. Bueno, voy a mencionar las características de la información sobre una evidencia cuando se considera competente y suficiente, si cumple estas características, que es relevante, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Es verificable en el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales circunstancias. Es neutral en requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Desarrollo de controles de prueba. Con base en el apartado de requerimientos de la Norma Internacional de Auditoría 330 encontramos pruebas de controles. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficiencia operativa de los controles relevantes. ¿Sí? La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones realizada por el auditor comparta la expectativa de que los controles estén operando eficazmente, es decir, para la determinación de la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos sustantivos, el auditor tiene previsto confiar la eficacia operativa de los controles o los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. El diseño y la aplicación de pruebas de controles, el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente cuando más confíe en la eficacia de control, naturaleza y extensión de las pruebas de controles. Para el diseño y la aplicación de pruebas de controles, el auditor realizará indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría, con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, así como la manera en que se hayan aplicado los controles en los momentos relevantes a lo largo del periodo sometido a auditoría, la congruencia con la que se hayan aplicado y las personas que los hayan aplicado y los medios utilizados. Determinará si los controles que van a ser probados dependen de otros controles indirectos, y en este caso si es necesario obtener evidencia de auditoría que corrobore la eficacia operativa de dichos controles indirectos. Momento de realización de las pruebas de controles. El auditor realizará pruebas sobre los controles en los que respecta al momento concreto o a la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar en dichos controles, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 12 y 15 siguientes, con el fin de obtener una base adecuada para la confianza prevista por el auditor.